A la larga, pues, a la larga, Inglaterra logró desplazar a Holanda en el control de los mares. Muy bien. Cuando Cromwell murió, pues la monarquía se restableció. El Parlamento va a llamar al hijo de Carlos I, al decapitado, para que asuma como rey. ¿Quién era este hijo de Carlos I? Pues Carlos II, Carlos II de Estuardo, ¿ya? Pero con la condición de que la monarquía que él iba a ejercer era una monarquía limitada. Es decir, el rey tenía poderes limitados. No era un rey absolutista, ni puede pretender serlo. ¿Ya? Lo que se ha establecido en Inglaterra es una monarquía con poderes limitados. ¿Ya? No la monarquía absoluta, sino no volvían a la monarquía. Carlos II, pues, ya asume la corona. ¿Ya? Y también le plantearon algunas cosas, ¿no? A ver, Carlos II, pues, quería perseguir a quienes habían matado a su padre, ¿no? A Carlos I. Carlos II quería perseguir a los que habían matado a su padre Carlos I. Para evitar estas persecuciones, este abuso de poder, pues se le exigió a Carlos II que firme la ley que creaba el habeas corpus. El habeas corpus nació en Inglaterra en este tiempo. El habeas corpus es una garantía de nuestras libertades individuales. Si nos detienen arbitrariamente, podemos a través de un habeas corpus recuperar nuestra libertad. ¿Ya? Un juez pues nos llama y exige que presenten pues las pruebas de la detención y si no hay, pues ordena nuestra libertad. Esto llegó al Perú a finales del siglo XIX, pero esto del habeas corpus nació en Inglaterra. ¿Por qué se crea en este momento? Porque se quería garantizar las libertades de aquellos que habían hecho la revolución de 1648, ¿ya? Que habían matado a Carlos I, ¿ya? Así que Carlos II, pues, aceptó firmar la ley de habeas corpus. Pero yo quiero algo, pidió Carlos II, ¿no? ¿Ya? El que mató a mi padre, el que buscó esto, fue Cromwell. Cromwell ya estaba muerto. Así que lo que pidió Carlos II es poder desenterrar a Cromwell y decapitarlo, ¿ya? Haciéndole lo mismo, pues, que a su padre. Bueno, ya estaba muerto Cromwell, ¿no? Pero, pues, se le dio ese capricho, digamos, ¿no? Y así, Inglaterra volvió a ser una monarquía, pero no absolutista, ¿ya? Muy bien. Ahora, pasaron los años, murió Carlos II, asumió su hermano Jacobo II. Con Jacobo volvieron los problemas. Este Jacobo, él era católico, ¿ya? Era católico. Tenía una esposa católica, tenía la influencia del rey de Francia, Luis XIV, el rey Sol, un rey católico. Jacobo II quería restablecer el catolicismo en Inglaterra, pero Inglaterra era un país con una gran mayoría de protestantes, así que intentar restablecer el catolicismo era muy difícil, como querer implantar el protestantismo en España, en Italia, muy difícil, porque son territorios muy católicos. Eh, Ahí está. Aparte, Jacobo II quiso recuperar los poderes que un rey absolutista pues debe tener. Frente entonces a este deseo de Jacobo II de querer restablecer el absolutismo y restablecer el catolicismo, es que se va a producir la Revolución Inglesa de 1688, más conocida como la Revolución Gloriosa, porque es la última, porque es la que pone fin al absolutismo, o al último intento de restablecer el absolutismo. Jacobo II se enfrentó ya al Parlamento.
se enfrenta al Parlamento. ¿Ya? Nuevamente el Parlamento contra el rey, igual que en la lucha anterior. El Parlamento desconoció al rey Jacobo II. Ahora, como es una monarquía, si desconoces al rey, entonces tienes que reconocer a su sucesor. Pues Jacobo tenía una hija llamada María. María estaba casada con el rey de Holanda, llamado Guillermo III. Entonces el Parlamento lo que hizo fue reconocer como reyes de Inglaterra a María y a Guillermo. Y los invitaron a que ocupen el trono. ¿Ya? Obviamente Jacobo II está en contra. Jacobo seguramente pensaba, no creo que mi hijita, María, me vaya a hacer eso, me vaya a quitar mi trono con mi yerno, Guillermo, ¿no? Pero Guillermo y María llegaron desde Holanda con su ejército y se sumaron al Parlamento. Así que Jacobo II, ¿qué hizo? Huyó de Inglaterra. Huyó de Inglaterra. Y así se había logrado, pues, la caída de Jacobo. Guillermo, tú vas a ser el rey ahora, pero vas a ser un monarca, ¿ya? Con poderes limitados. No hay absolutismo acá. Muy bien, Guillermo III aceptó eso, ¿ya? Ya no habrá más en la historia inglesa un rey que quiera ser absolutista. Después que sacaron a los dos últimos, pues ya no. Y así se había consolidado un nuevo régimen en Inglaterra. ¿Cómo le llamamos a esto? Una monarquía parlamentaria o constitucional. ¿Por qué llamamos monarquía parlamentaria? Porque en esta monarquía el rey no es el que tiene el poder, sino el parlamento. ¿Ya? El parlamento. Igual ocurre con las repúblicas. Por eso se habla de las repúblicas presidencialistas y las repúblicas parlamentaristas. ¿Ah? Así es, en las presidencialistas, pues el presidente tiene más poder, ¿no? Y en las parlamentaristas, el Congreso tiene mayor poder. El Perú, en teoría, es una república semipresidencialista, aunque en estos momentos lo dudo, porque yo lo veo más débil actualmente al presidente que al Congreso. Igual pasó pues en la anterior ocasión, cuando sacaron han caído pues varios presidentes en los años anteriores, ¿no? Sean constitucionales o no, ¿no? Muy bien. San Marcos preguntó esto dos veces. ¿Qué consecuencia trajo la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra? Y en las dos ocasiones, ¿cuál ha sido la respuesta? Pues la consolidación o la reafirmación de la monarquía parlamentaria, ¿ya? Llamada también constitucional, monarquía constitucional. Hay una frase que resume la monarquía constitucional. Esta frase: el rey reina, pero no gobierna. Tenemos un rey, pero él no es el gobernante. Es solo la figura que representa la unidad, que representa no todo lo inglés, pero no es el gobernante. ¿Quién es el gobernante? El primer ministro. ¿Ya? ¿Y quién elige al primer ministro? El parlamento. No el rey, sino el parlamento. ¿Ah? En la República Peruana actual, ¿quién elige al primer ministro? El presidente. Por eso hablamos de una república semipresidencialista. En cambio, en Inglaterra, el parlamento elige al primer ministro. ¿Ya? Por eso hablamos de una monarquía parlamentarista. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tenemos un cambio que solo ocurrió en Inglaterra. Los demás estados eran monarquías absolutistas. Inglaterra era el distinto, ¿ya? ¿No? El primer país liberal. Ahora, para ratificar todo esto, se aprobó la Declaración de Derechos de 1689. O en inglés, mejor no lo leo, ¿ya? En inglés está muy complicado, que fue promulgado por el rey Guillermo III.
Esta Declaración de Derechos, como su nombre lo dice, pues es un documento que va a señalar cuáles son pues, los derechos fundamentales de los ciudadanos ingleses, ¿ya? Y así las libertades quedaron pues establecidas en Inglaterra. Así los ingleses ya no eran súbditos, ahora eran ciudadanos, porque sus derechos, sus libertades habían sido reconocidas, ¿ya? Cosa que no pasaba en Francia, en España, ¿no? Portugal, en Austria, donde la gente era considerada pues meros súbditos del rey. Muy bien, listo. Entonces, muchachos, de esa manera vamos a terminar este tema. Vamos a marcar las preguntas, ¿ya? Que les entregué la semana pasada sobre este tema. A ver, las preguntas. Estas. Ya. Esta de acá. A ver, las primeras preguntas de la dirigida 18 que les entregué la semana pasada, ya las hemos marcado, ¿sí? Porque ya habíamos estudiado la monarquía absolutista. Así que nos vamos a la pregunta 7. No la habíamos marcado porque no habíamos llegado a hacer la revolución inglesa y ahora lo hemos hecho. Muy bien. A ver, ¿qué nos preguntan entonces? A ver, ¿qué dice? Ya, nos están hablando de las revoluciones burguesas, ¿ya? Siendo la primera la revolución inglesa, ¿ya? La más grande revolución burguesa, sin embargo, fue la revolución francesa, que veremos de acá un par de semanas. ¿Cuál es el propósito de las primeras revoluciones burguesas? ¿Qué buscaban estos hombres de la burguesía que hicieron estas primeras revoluciones? ¿Mm? A ver, ¿qué clave me darían, muchachos? ¿Qué clave? A ver, promover el renacimiento de las ciudades y del comercio. Lo que pasa es que las ciudades y el comercio ya habían renacido desde siglos atrás, desde finales de la Edad Media. Por eso la A no puede ser. Ya existían grandes ciudades en Inglaterra, ya había un fuerte comercio en Inglaterra. No era necesario que renazcan porque ya habían renacido. A ver, a ver, veamos. Dedo, la inclusión de la burguesía en el estamento dominante, o sea, en la nobleza, como el principal aliado de la monarquía absoluta. A ver, cuando leo la D, entiendo lo siguiente, que la burguesía está de acuerdo con la monarquía absoluta, siempre y cuando se encuentre la burguesía arriba, junto al rey absolutista, aliado, ¿no? Al rey absolutista. No, ya la burguesía está en contra de la monarquía absolutista, ¿ya? Por eso la D no la voy a considerar, ¿ya? No están de acuerdo con la monarquía absolutista, ¿ya? Sí están de acuerdo con la monarquía constitucional o parlamentaria, ¿ya? Por algo hasta el día de hoy Inglaterra es una monarquía, ¿está bien? Entonces, diferenciemos que hay dos tipos de monarquía. La absoluta es la que rechazamos, pero la otra no. Por eso, ¿qué marcamos? A ver, me dicen, Beso, a ver, acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo monárquico para el desarrollo de la clase media acomodada. A ver, parece que sí. Acabar con las limitaciones impuestas por el absolutismo. Claro, para el desarrollo de la clase media acomodada. ¿Quiénes son la clase media acomodada? Pues la burguesía. ¿Ya? Sin embargo, ellos tenían limitaciones. No podían acceder a cargos públicos. ¿Sí? A los altos cargos públicos. ¿Ya? No tenían plenas libertades. Así que la revolución les va a permitir conseguir esto. Muy bien. Así que, muchachos, de acuerdo, marcamos la B. La B. Muy bien. 8. A ver, esta imagen estaba en
En las diapositivas, ajá, ¿quién sería el hombre que está colocando el cuello ahí para que le corten la cabeza? Pues, ¿quién sería ese hombre? Acá lo dicen Carlos, ¿ya? Eh, Así es, ¿no? Acá cuentan que, como hacía mucho frío, Carlos pidió que le den un abrigo porque no vaya a ser que lo vieran temblando afuera y crean pues que es por el miedo a la muerte. Eh, bueno, en verdad sí tenía miedo, ¿no? Ya quería disimular esto. Quién no tiene miedo pues a esto? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se ha representado? A ver, veamos. Este acontecimiento, la decapitación del rey Carlos I, es importante porque, a ver, veamos, porque robusteció la tendencia inglesa hacia el parlamentarismo. Pues sí, se mata al rey y el parlamento toma el control político. Ya, a ver qué más dice. Es importante porque evidenció el fracaso del proyecto absolutista en Inglaterra. Claro, Carlos I quiso ser absolutista y perdió la cabeza, literalmente, porque fue el primer rey europeo ejecutado por una revolución. Dijimos que sí, ¿ya? Muchos reyes han sido asesinados, pues, en guerras o han sido envenenados, ¿no? Pero así, por una revolución, era la primera vez. Así que voy a marcar dedo, todas. En la 9, a ver, protectorado es como le llamamos al gobierno dictatorial que tuvo Oliverio Cromwell en Inglaterra, dentro de la República. Como habían disturbios internos y también problemas externos con Escocia, con Irlanda, con Holanda, pues Cromwell gobernó con poderes similares a la de un rey. Por eso hablamos de una dictadura de Cromwell. Este periodo, el protectorado de Cromwell, se caracterizó por, a ver, ¿qué hizo Cromwell? A ver, la fuerte influencia del puritanismo. Sí, Cromwell era de religión puritana. Por eso lo vemos vestido de negro. Los puritanos, pues, son muy, digamos, austeros en su vida. Ellos rechazan muchas cosas, muchos de los placeres, pues, que la vida nos ofrece. Eh, no sé, si han visto Los Simpson, han visto tal vez a Flanders, ya que es una ya, caricatura pues, del puritanismo. La aprobación del acta de navegación. Sí, así es, el acta de navegación. El establecimiento de la primera democracia moderna. La primera democracia moderna. Mm, pero estamos diciendo que era una dictadura el gobierno de Cromwell. Democracia moderna. Mm, yo creo que no. Que la palabra democracia aún no corresponde a esta época. Aún no. Porque ¿quiénes podían elegir al Parlamento? Todos, no. Las mujeres no tienen derecho a elegir. En Inglaterra, los hombres que no tenían propiedades no podían participar en las elecciones. Así que es un Estado liberal, pero aún no democrático. Entonces, la democracia es cuando se va más allá en el liberalismo, ¿no? Más allá, cuando los participar, ¿no? A la gran liberal solamente era de la clase alta y la clase media, aún no incorporaban a la clase baja a la hora de votar o no incorporan a las mujeres, pues no podemos hablar de una democracia todavía. Entonces, hablar de democracia, pues nos lleva a finales del siglo XIX, perdón, siglo XX, sobre todo siglo XX, ¿ya? Donde ya pues hasta las mujeres van a comenzar a votar, ¿no? Pero en este tiempo podemos hablar de liberales, pero aún no de democracia. Muy bien, y la Carta Magna sabemos que fue mucho antes, ¿no? 1215. Por lo tanto, marcamos la A. En la 10, la última, a ver,
La monarquía parlamentaria quedó reafirmada en el siglo XVII con allá, en la historia de Inglaterra, ¿cuál fue el momento en que se reafirmó o consolidó la monarquía parlamentaria? ¿Fue con la revolución del año 48, cuando decapitaron a Carlos I? No, porque más bien ahí se eliminó la monarquía y se estableció la república. ¿En qué momento fue entonces? Si no es con la revolución del 48, ¿ya? Que trajo la muerte de Carlos I, pues será con la revolución inglesa de 1688, la revolución gloriosa. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces, muchachos, de esa manera, dejamos esta práctica y nos vamos a la siguiente práctica. Esta práctica es del repaso. Les envié por intranet, ¿sí? Lo habrán revisado, espero. Bien, son 15 preguntitas y vamos a resolverlas, a ver, media hora, sobrado. ¿Ya? Muy bien, vamos a resolverlas, ¿ya? Pero no de esta manera. Vamos a cambiar aquí. Bien, muchachos. Bien, chicos, chicas, ya me ayudan con las respuestas de estas preguntas, ¿ya? Son preguntas de los temas anteriores. Si no repasamos, ¿ya? Se nos olvida toda la información, todo lo que hemos aprendido, pues, desde el mes de marzo, ¿no? Que empezó este ciclo, ¿no? Se nos olvida. Así que ustedes repasen por su cuenta y nosotros también, pues, tenemos que repasar con ustedes. Así que estas preguntas corresponden a los temas que hemos visto desde marzo. Obviamente, solo unas cuantas, no podemos repasar todo, todo. A ver, vamos con la pregunta 1. ¿Recuerdan cuando hablábamos del Homo habilis? El Homo habilis, ¿qué decíamos? Que el Homo habilis es considerado la primera especie humana que surgió en África Oriental hace poco más de 2 millones de años. Y las evidencias de la existencia del Homo habilis son los restos hallados en Olduvai, ¿ya? Tanzania, y en lago Turkana, Kenia, en el continente africano. Muy bien. ¿Qué nos pregunta? ¿En qué periodo existió el Homo habilis? Recuerda que el hombre, cuando el hombre aparece, el hombre primitivo, vivíamos un periodo que llamamos el Paleolítico. Pero el Paleolítico se divide en inferior, medio y superior. Después viene el Mesolítico y después el Neolítico. Entonces, ¿en cuál periodo nos piden? ¿Y qué característica tuvo el Homo habilis? Él sabía hablar como nosotros, tenía un lenguaje articulado como nosotros, él sabía ya crear herramientas, sabía cocinar. Pues, ¿qué marcamos en esta 1, muchachos? Allá, a ver, claro, así es. Muy bien, gracias, Cuya, Ibáñez, Tomaila. En efecto, esta es la respuesta. ¿Ya? A ver, para los demás, vamos a recordar esto. Ahí está el Paleolítico inferior, medio y superior. ¿Quiénes vivían en el Paleolítico inferior? Pues los primeritos, los hábiles, ¿ya? Después los erectus. En el medio, los neandertales, y en el Paleolítico superior es que surgió nuestra especie, los Homo habilis, perdón, los Homo sapiens. ¿Y qué aprendieron a hacer? Pues a manera de ejemplo, y con un dibujo, ¿ya? Los Homo habilis son los que empezaron a tallar la piedra, a crear herramientas. Los erectus son los que empiezan a utilizar el fuego. Los neandertales empiezan a enterrar a sus muertos. Los sapiens empiezan a pintar en las cuevas el arte rupestre. Así que, por lo tanto, marcamos Paleolítico inferior, ¿ya? Homo habilis Paleolítico inferior, y tuvieron la capacidad de producir herramientas. Muy bien. A ver, pasemos a la 2. Después del Paleolítico viene el Mesolítico y el Neolítico. En el Neolítico se vivió la primera revolución, ¿ya? Que no fue una lucha por el poder, no para nada,
fue una transformación económica y social. Era cambiar la manera de sobrevivir con otras actividades económicas y también pues cambiar la sociedad, ¿no? La manera de vivir. Ujú. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta? Que esta revolución neolítica se produjo en diferentes lugares del mundo, como en la India, en China, en Egipto, y aquí falta pues otros lugares, ¿ya? Aquí en el mapa colocamos pues, también falta Mesopotamia, México, el Perú, ¿sí? Muy bien, donde los grupos humanos adquirieron el derecho del, perdón, adquirieron el desarrollo del. O sea, en el neolítico, ¿qué es lo que aprendimos a hacer? ¿Por qué hablar de una revolución? Pues aquí, ¿no? Les traigo algunas características del neolítico, de la revolución neolítica, por si se han olvidado. A ver, ¿qué nos dicen los chicos? Que la respuesta debe ser correcto, cuya. Esa es la clave. Muy bien. A ver, en el neolítico, el nomadismo ya quedó superado. El nomadismo es vivir trasladándonos de un lugar a otro. Eso era cuando éramos cazadores. En la B hablan de el arte mobiliar, la técnica de percusión. La técnica de percusión era una técnica para crear herramientas de piedra para, para la cacería. El arte mobiliar era hacer estatuillas de mujeres embarazadas, símbolos de la fertilidad, pero eso es paleolítico. Esta parte de acá es paleolítico. ¿Ya? Muy bien. La respuesta aquí es la C. ¿Ya? En la revolución neolítica, pues nos volvimos sedentarios. ¿Ya? Sedentarios. Es decir, vamos a establecernos en un lugar determinado. Y la prueba de ello es que vamos a levantar nuestras casas con materiales permanentes. Además, que en el neolítico empezó la agricultura, no la horticultura, sino la agricultura. Y también la población humana aumentó considerablemente porque la agricultura y la ganadería le permitieron al hombre tener más alimentos. Y de esa manera, pues con una mejor nutrición, la población humana pues aumentó. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, pasemos. 3. A ver, la pregunta 3 nos lleva a tiempos del esclavismo, a Mesopotamia. En Mesopotamia surgió un imperio, el babilónico, donde un rey llamado Hammurabi había creado un código. En una piedra, recordarás, talló, mandó tallar pues más de 280 leyes, ¿ya? Y a eso se le conoce como el Código de Hammurabi. Muy bien, ¿qué nos dicen? Este código fue un conjunto de leyes y decisiones judiciales que, ¿cómo completamos eso? A ver, algo que recordamos mucho es que en el Código de Hammurabi estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero acá dice que en la B dice que estas leyes abordaron, o sea, trataron únicamente el tema de las sanciones y la ley del talión. Les he dicho que cada vez que encuentren únicamente, solamente, ¿sí? Estos términos invalidan la respuesta, invalidan la alternativa. Porque el Código Hammurabi no trató únicamente la ley del talión. No todo lo que estaba escrito allí era la aplicación de la ley del talión. No todo. Tampoco estaba escrito en jeroglífico, ya que en Mesopotamia la escritura era el cuneiforme. A ver qué dicen los chicos. Así es, de acuerdo, Ibáñez. Muy bien, esa es la clave. Muy bien. A ver, para eh, confirmar esto, vamos a leer un par de leyes, ¿ya? Del Código de Hammurabi. A ver, si una persona robó el tesoro del dios, o sea, entró a un templo y robó algo, o robó algo de palacio, recibirá la muerte. Acá no hay ley del talión,
¿Ya? Acá, muerte por robarle a quiénes, a los ricos, a los poderosos, los de la realeza, los sacerdotes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Están protegiendo a través de esta ley lo que era suyo, su propiedad privada, ¿ya? Y también es propiedad privada de los sacerdotes, de la nobleza, de la realeza, etcétera, los esclavos. Así que si una persona sacó un esclavo o esclava del palacio, será muerto, porque está haciendo que huya un esclavo que pertenece al noble o al rey sacerdote. Pena de muerte entonces. ¿Ya? Muy bien. Por eso vamos a establecer que la respuesta aquí es la A. ¿Ya? Estas leyes buscaban garantizar la defensa de la propiedad privada. Por eso castigaban hasta con la muerte a quienes atenten contra la propiedad privada de los que gobernaban. Muy bien, 4. A ver, nos están hablando de Egipto. Egipto, dice, la riqueza fue la base económica. Ah, ya, ya. ¿Recuerdan cómo era la economía egipcia? ¿Cuál era la base de la economía egipcia? ¿Era el comercio? Mm, ¿La agricultura? ¿La ganadería? ¿Cuál era la base económica? En Egipto, con el río Nilo y, claro, señorita Emily, así es, la agricultura, ¿no? Por supuesto. ¿Ya? Acá hay dos agriculturas, ¿no? ¿Ya? Ahora un ratito vamos a colocar esto. No, todo esto lo he sacado de los materiales que hemos entregado antes. Ustedes también lo tienen, como este dibujo, donde se representa, pues, por qué el Valle del Nilo, el Valle de Egipto, era tan fértil. Porque cuando el río Nilo se desbordaba e inundaba las tierras de cultivo de los egipcios, cubría con limo esas tierras. Y cuando el río se retiraba, dejaba la tierra agrícola abonada, perfectamente abonada, listo para una buena producción agrícola. Muy bien. A ver qué dicen los chicos. Así es. Señorita Alessandra, señorita Rosario, así es, esa es la respuesta. Muy bien. Ahora, aparte de la agricultura, nos dice, los faraones van a tener, dice, eh, allá, van a hacer comercio para tener productos de lujo, ¿ya? Porque en la agricultura, pues, conseguimos alimentos, conseguimos algodón, pero queremos también cosas, eh, pues, de lujo, escasas, que tal vez en Egipto no había que traerlas de otras zonas. ¿De qué zonas? ¿De qué zonas? A ver, en la D dice de la meseta iraní, pero Irán está demasiado lejos, Irán está pasando Mesopotamia. Muy bien, entonces para ubicarnos a ver, coloquemos este mapa, ¿ya? Este mapa, este es Egipto, muy bien, ¿qué está por acá? Canaán, también llamada Palestina, y acá Siria. Entonces los egipcios hacían comercio con esta zona, al final, en tiempo de Tutmosis III, conquistaron estos territorios, hasta Siria. Y así contaban pues con otros elementos que no habían en Egipto y que les permitía pues, ¿no? Lujos a los faraones. Así que aquí vamos a colocar Siria y Palestina. ¿Ya? La B como respuesta. A ver, pasemos. La 5. Grecia. A ver, nos explican aquí que en Grecia, a ver, dice, mmm, allá, ya dice que una edificación arquitectónica ya tenía que tener sus proporciones, tenía que guardar armonía, igual que hacían con las esculturas, porque están imitando el cuerpo humano, que digamos
que si el cuerpo humano es ideal, tiene ciertas proporciones entre sus partes. Estos fundamentos fueron utilizados en la elaboración de esculturas. Ajá, claro. Esculturas. Muy bien, ¿recuerdan esta escultura? Dice que pretendían alcanzar la exactitud anatómica del cuerpo humano. Muy bien, todo esto significa que el arte griego tenía como base la idea de que, a ver, acá vemos una escultura griega de hace 2500 años, hecho por el escultor Polícleto. A esta escultura se le llama el Doríforo. Se ha representado el cuerpo humano desnudo y de un tamaño ideal. ¿A qué me refiero? A que Polícleto consideraba que hay una relación proporcional, ¿no?, entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de todo el cuerpo. La altura, la estatura. ¿Ya? La estatura debe ser 7 veces el tamaño de la cabeza. 7 veces. Porque entre las partes del cuerpo humano debe guardarse proporción. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces Polícleto escribió un tratado sobre escultura, una obra llamado El Canon, donde daba una definición de belleza y relacionaba el concepto de belleza con exactitud y proporción. ¿Ya? Esa proporción se alcanzaba, dice, mediante el uso de razones aritméticas, ¿no? Como 1 a 7. ¿Ya? Muy bien. Y con esto desarrollan el concepto de simetría, que debe tener una escultura, que debe tener una construcción. Bien, entonces, recordando esto, ¿qué podemos marcar en la 5? A ver, de acuerdo, chicos, de acuerdo, ¿ya? De acuerdo, Tomaila, Guayla, Guaya, muy bien. A ver, vamos a colocar como clave la A. La belleza artística se encontraba relacionada a la perfección estética. También me contestaron la C. Los atletas griegos alcanzaron la belleza ideal. Mm, ya, pero en la pregunta como que no está hablando de los atletas. eh, Exactamente, ciertos atletas pues trabajan muy bien su cuerpo, ¿ya? Que envidia pues, pero no está la pregunta señalando eso, ¿no? No está hablando solo de los atletas. Está hablando de algo más general, ¿no? Por eso la respuesta tiene que ser algo general también, ¿ya? De ahí que prefiero la A. Bien, ustedes saben que todo esto influyó luego en los renacentistas, como Miguel Ángel, ¿no? Pasemos a ver. 6. Durante el Imperio Romano, la fase del Alto Imperio fue la etapa del auge y de gran expansión territorial. La evidencia de esto es, ¿ya? ¿Recuerdan lo que fue el Alto Imperio? Recordemos que Roma pasó por varios periodos. La monarquía, la república y el imperio. Y el imperio a su vez se dividió en dos. El Alto Imperio, también llamado Principado, y el Bajo Imperio, también llamado Dominado. ¿Cuál es la diferencia? Acá ya nos lo dicen. El Alto Imperio fue la etapa del auge. En cambio, el Bajo fue la etapa de la crisis. Y acá ya cae Roma, ¿no? Cae Roma. Roma, ¿ya? Augusto decía, ¿no? Pues convertía a Roma de una ciudad de ladrillos en una ciudad de mármol. Y también con Augusto se dio la paz octaviana, un periodo de estabilidad que permitió el crecimiento.
Muy bien, esa es la clave, señorita Rosario Ibáñez. En el Alto Imperio también estuvo Vespasiano, que construyó la mayor obra arquitectónica romana, el Coliseo Romano, donde peleaban los gladiadores. Con el emperador Tiberio, en este Alto Imperio, se logró la máxima expansión territorial. El imperio llegó a tener pues este tamaño. Desde Britania, o Gran Bretaña, como decimos ya en nuestro tiempo, hasta Egipto o hasta Mesopotamia. Este tamaño solo lo adquirió Roma durante el Alto Imperio, porque antes era más pequeño y después en el Bajo Imperio se pierden territorios. Y con Adriano, el emperador que siguió a... he encontrado un pequeño error. Ay, ay, ay. A ver cómo hacemos. Mm, bueno, ya tal vez se dieron cuenta del error. ¿Qué pasó? No se llama Tiberio, que logró la máxima expansión. Ya se llama Trajano. Acá debe ir Trajano, ¿ya? Lo voy a corregir. Aún no les he mandado este material, esta resolución. Lo voy a corregir y se lo voy a mandar. ¿Ya? Acá debe ir Trajano. ¿Ya? Tiberio fue el segundo emperador, luego de Augusto, cuando se crucificó a Jesucristo. Acá es Trajano, el de la máxima expansión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo esto ocurrió en el Alto Imperio. Busquemos, pues, algo relacionado en las alternativas. Y lo encontramos, a ver, la C, que varios chicos han estado señalando. Vamos a poner la C, ahí está. El siglo de Augusto, el auge cultural, ¿ya? Y también, pues, el que hayan podido contener a los bárbaros en el limes germánico. Limes es como le llaman a los límites o fronteras del Imperio Romano. El que en ese tiempo podían contener a los bárbaros. En cambio, en el Bajo Imperio no pudieron contener a los bárbaros. Los bárbaros invadieron eh, los imperios romanos, ¿no? El de Occidente y por un tiempo el de Oriente, ¿no? Solo que el de Oriente sobrevivió. Ok, a ver, 7. Mm, a ver, un conjunto de pueblos germanos iniciaron la presión sobre los límites o las fronteras del Imperio Romano. Estos pueblos, bárbaros, como les llamamos, tenían en común, ¿qué tenían en común? Estos pueblos germanos, recuerdas, eran los visigodos, ostrogodos, vándalos, francos, édulos, eh, y así había muchos más, ¿no? Anglos, sajones, suevos, ¿qué tenían en común? ¿Mm? ¿Qué tienen en común estos germanos que atacaron y destruyeron al Imperio Romano de Occidente? Pues, a ver, una cosa en común era que su población había aumentado y necesitaban más tierras para que pueda mantenerse su población. La razón principal de por qué atacaron Roma era eso, la necesidad de mayores tierras. Por eso, de acuerdo, Ibáñez, vamos a marcar la D, dedo. A ver, nos apuramos. 8. Estos bárbaros o germanos tuvieron una organización jurídica distinta a los romanos. Los romanos escribían sus leyes escritas. En cambio, los germanos tenían como ley a la costumbre, ¿ya? A la costumbre, ¿no? A estos actos que repetimos en el tiempo. Muy bien. ¿Qué nos plantean? Ya, ejemplos. Ejemplos. Pues, ejemplo de estas costumbres de los germanos. Los oráculos, esto tal vez venga de los griegos más bien, de los etruscos, romanos. ¿Mm?
¿Qué marcamos en esta 8? A ver, ¿qué dicen los chicos? De acuerdo, señorita Ibáñez Rosario. A ver, nos olvidamos, tal vez con esta imagen. ¿Qué está haciendo este hombre? Está metiendo su brazo en esta olla con agua caliente para sacar un objeto del fondo. ¿Ya? La ordalía era una prueba para saber si esta persona decía la verdad o mentía, dependiendo de en cuánto tiempo sanaban sus heridas. Si sanaban muy pronto es porque los dioses le habían ayudado, y le habían ayudado porque él era inocente. Si no le ayudan, es que es culpable, o sea, sus heridas tardan en sanarse. Una ordalía, un juicio de Dios, como se le conocía. Y el Wergel, esto lo hacían los que tenían plata, el Wergel era una reparación económica. Sí, mi, mi pariente pues mató al tuyo, ¿no? Pero te puedo compensar económicamente y llegamos a un arreglo. Y así funcionaba el Wergel. Los ricos podían ofrecer, compensar económicamente, pues, por sus delitos, como el homicidio, a la gente, pues, que tenía menos. El Wergel. ¿Ya? Entonces, esto eran costumbres que se practicaban entre los germanos y eran parte del derecho germano, que era un derecho de tipo consuetudinario, o sea, basado en las costumbres. Marcamos la C. 9. Justiniano. ¿Quién era este? El más grande emperador del Imperio Bizantino. Él gobernó en el siglo VI. Muy bien. ¿Por qué es considerado el gobernante bizantino más importante? ¿Qué hizo? ¿Qué obras hizo? Pues por acá tenemos varias obras de Justiniano. Una obra jurídica, el Corpus Juris Civilis, o no lo puse, la construcción de Santa Sofía, acá está, esta enorme basílica o catedral, pero más se destaca Justiniano por su labor conquistadora, por la expansión que logró conseguir. Desde Constantinopla, de donde gobernaba, Justiniano derrotó a los ostrogodos de Italia, a los vándalos de África, y le quitó parte de sus territorios a los visigodos de España. Y así obtuvo territorios en Europa Occidental y en el norte de África, logrando la máxima expansión del Imperio Bizantino. Así que por todo esto, vamos a considerar la A, la máxima expansión territorial, apoyado en sus generales Belisario y Nerses. 10. El Imperio Carolingio. Surgió a partir de la expansión del Reino Franco. Claro, el Reino Franco era un reino bárbaro, se expandió por Europa y se transformó en el Imperio Carolingio. Y todo esto con el apoyo y el estímulo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Y el deseo de Carlomagno de reconstruir el Imperio Romano de Occidente. Pues, en relación a lo descrito, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? ¿Ya? Mientras vamos recordando, el Imperio Carolingio se extendió por buena parte de Europa. Obra de Carlomagno, ¿no? Carlomagno buscó restaurar el Imperio de Occidente, difundió el catolicismo, dividió su imperio en provincias, condados y marcas, promovió la educación. Muy bien. Entonces, lo que considero aquí en esta pregunta 10 es la B. El auge del Imperio Carolingio favoreció la difusión del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo católico, se difunde por Europa? Pues gracias al Imperio Carolingio, porque Carlomagno derrotó a los sajones, a los lombardos, que no eran católicos, y se les va a imponer la fe cristiana católica. ¿Ya? Por eso, de las alternativas que aparecen, considero que la B es la más adecuada. En la 11 nos hablan del feudalismo. Recuerdan que entre los nobles había nobles más poderosos que otros y se vinculaban a través de el vasallaje, relaciones feudo-vasalláticas.
en la que había un señor y había un vasallo. Muy bien, lo que nos preguntan es, eh, ¿a qué se comprometía el vasallo al volverse, al ponerse al servicio del señor feudal? El señor feudal lo protege, le da un feudo. ¿Y el vasallo a qué se compromete? ¿Mm? ¿A qué se compromete? ¿A trabajar las tierras del señor? No, eso lo hacen los siervos. El vasallo no es un siervo. El vasallo es un noble también, solo que es de menor jerarquía. Esto habíamos estudiado antes. El vasallo se comprometía a darle ayuda militar, a darle consejo, a darle ayuda económica cuando se requería. Entonces encontramos el punto 1, el punto 2. Solo estos dos. ¿Ya? Marcamos dedo. Muy bien. En la siguiente, la 12, árabes, el califato abasida. Recordemos que en la historia de los árabes hubieron varios califatos. Primero está el califato ortodoxo, el que inició la gran expansión, el califato omeya, el que logró la máxima expansión territorial. Y después de los omeyas vienen los abásidas. Los abásidas ya no conquistaron nada, pero en su tiempo se logró el esplendor cultural. Las ciencias, las artes, las letras árabes, pues se desarrollaron como no había ocurrido antes. Ahora, nos piden un ejemplo del desarrollo científico árabe en lo que es la medicina. Pues los médicos árabes van a lograr hacer hasta operaciones en los ojos, aspirar las cataratas, ¿ya? Utilizando jeringas, ¿ya? Así que la oftalmología tuvo un desarrollo importante para la época. Estamos hablando, pues, siglo 8, 9, 10, en esta sociedad árabe, ¿ya? Por eso vamos a marcar aquí la C, la C. Seguimos la 13. A ver, esto es ya avanzada la Edad Media, se dio el óptimo climático medieval. Si no recuerdas, a ver, decíamos que como las temperaturas van cambiando con el tiempo, entre los años 900, 1000, 1100, 1200, las temperaturas estaban por encima de lo normal, ¿ya? Y a esto le hemos llamado el óptimo climático medieval. Esto y las innovaciones agrícolas, las mejoras agrícolas, facilitaron la reactivación de la agricultura. ¿Y esto qué permitió? ¿Qué permitió? También habíamos visto esto antes, que hacia el año 1000 en Europa habían 42 millones de habitantes. Para el año 1300 habían 73 millones de habitantes. Hay un aumento considerable de la población, ¿ya? A pesar de las guerras, de lo que sucedía en la época, ¿ya? Entonces, esto favorecido por las mejoras agrícolas y también por el mejor clima. Por eso, ¿qué vamos a marcar? La D, un importante aumento demográfico. ¿De acuerdo, Ibáñez? A ver, sigamos. La 14, ya vamos a acabar, chicos. Los Médicis. Ah, ya. Esta familia de Florencia, estos banqueros, esta gente rica, burgueses ellos de Florencia. Dice que tuvieron, entre su familia, hubieron reyes, papas. Sin embargo, ¿qué importancia tienen los Médicis para el Renacimiento? Recuerda que los artistas no necesariamente tenían plata. Los escritores no necesariamente tenían los medios para publicarnos sus obras. Los Medici, ¿qué es lo que van a hacer? Así es, Ibáñez. Lo que van a hacer, a ver, vamos a ponerlos por acá. Ajá. Van a volverse mecenas. Los mecenas eran aquellas personas adineradas que tomaban bajo su patrocinio
algún artista sin recursos. ¿Ya? Así es. Los mecenas pertenecían a la nueva clase burguesa, que cada vez era más poderosa. En la época del Renacimiento, los Medici fueron una familia de mecenas importante de Florencia. Aquí destaco a Lorenzo de Medici, llamado Lorenzo el Magnífico. Muy bien, entonces vamos a marcar dedo. Fueron importantes estos grandes banqueros porque actuaron como mecenas de artistas, padrinos de artistas. Y la última pregunta, sobre las monarquías absolutistas que estudiamos la semana pasada, ¿verdadero o falso? A ver, para recordar, vamos a colocar acá un par de esquemitas. A ver, recordamos que en España, en el siglo XVI, reinaron los Habsburgo, con Carlos I, llamado también V, y Felipe II. En el siglo XVII, en Francia, reinaron los Borbón, con Luis XIV, el Rey Sol. Y las monarquías absolutistas se caracterizaron por ser centralistas, regalistas, providencialistas. Luis XIV fue el mayor monarca absolutista. Sí, así es, sí. La dinastía Habsburgo controló el trono español. Habsburgo, sí. En este tiempo, siglo XVI y XVII, sí. Se basaron en el centralismo y regalismo, también. Carlos I o Carlos V enfrentó a los encomenderos en el Perú. Sí, claro. En tiempos de él se dio la rebelión de encomenderos acá en el territorio peruano. Por eso nos quedamos con la alternativa, la A, todas son verdaderas. ¿Ah? Muy bien, Alexandra Quilca, Ibáñez Rosario, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, sería todo de mi parte. Nos vemos ya la próxima semana. ¿Ya? Cuídense.